El reloj marcaba las 23:45 cuando finalmente decidí que era hora de ir a casa. Las luces de la oficina estaban casi todas apagadas, y la única fuente de iluminación venía de la pantalla de mi computadora. Siempre me sentía cómodo en las noches silenciosas, rodeado de paredes que parecían guardar secretos. Pero esa noche, una extraña sensación de incomodidad me envolvía, como si la oscuridad estuviera observando. Recogí mis pertenencias, sintiendo el peso del silencio a mi alrededor. Cuando llegué al ascensor, un escalofrío recorrió mi espalda. Presioné el botón para el piso de abajo y esperé, pero las luces del panel no se encendieron de inmediato. Pasó un minuto, y el silencio se volvía cada vez más opresivo. Cuando el ascensor finalmente llegó, la puerta se abrió con un chirrido, revelando el interior oscuro y vacío. Entré y apreté el botón. El ascensor comenzó a descender, pero el movimiento era lento, casi como si se resistiera a dejarme ir. Miré el visor y vi los números cambiando con una agonizante lentitud. El corazón comenzó a acelerarse en mi pecho, y la sensación de incomodidad aumentó. Miré a mi alrededor, pero todo parecía normal. Sin embargo, a medida que bajábamos, algo parecía estar mal. Una leve brisa fría atravesó el ascensor, y una extraña inquietud se apoderó de mí. Descendí un piso más, y el ascensor se detuvo abruptamente. La luz comenzó a parpadear, y la sensación de que no estaba solo se intensificó. El ascensor se detuvo, y la luz continuó parpadeando, creando sombras danzantes en las paredes. Sentí una oleada de pánico. Intenté presionar el botón del piso de abajo, pero este no respondía. En su lugar, el silencio se volvió ensordecedor. Miré hacia la puerta, esperando que se abriera, pero permaneció cerrada, como si el ascensor hubiera sido tragado por un abismo. Fue entonces cuando un recuerdo olvidado emergió de lo más profundo de mi mente. Hace un año, en la misma oficina, había tenido una experiencia extraña. Un compañero de trabajo había desaparecido en circunstancias misteriosas una noche similar. Recuerdo haber escuchado susurros entre las paredes, rumores de que había sido visto por última vez en este mismo elevador. La idea me asaltó como un rayo, llenando mi pecho de frío. Mi mente empezó a jugar trucos conmigo. Recordé cómo se hablaba de él en la oficina, cómo la risa se apagó y la inquietud se apoderó del lugar. Nadie había podido explicarlo, y, en un momento, incluso pensé que la historia era solo una leyenda urbana para asustar a los nuevos empleados. Pero aquí estaba, atrapado en el mismo ascensor, sintiendo que la historia podía repetirse. En un intento de calmarme, respiré hondo, pero el aire se sentía pesado, como si estuviera empapado de ansiedad. Decidí que debía actuar. Busqué mi teléfono, pero no tenía señal. Era como si la tecnología se hubiera aliado en mi contra, dejándome en un estado de vulnerabilidad total. De repente, el ascensor empezó a temblar. No era un simple movimiento, era como si algo estuviera empujando desde fuera. El pánico se convirtió en terror, y recordé lo que había leído sobre la energía negativa que se acumulaba en lugares abandonados. No podía quedarme allí. Tenía que encontrar una salida. Entonces, en medio del temblor, escuché un susurro. Era tan suave que casi no lo oí, pero las palabras parecían claras: ayúdame. La voz era familiar, y el horror se instaló en mí. Me di cuenta de que estaba completamente solo, o al menos eso creía. El susurro resonó en mi mente, y mi corazón se detuvo por un instante. Ayúdame. Era una voz que reconocía, pero en mi estado de pánico, no podía ubicarla. Miré alrededor del ascensor, buscando alguna señal, algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Las luces seguían parpadeando, y la atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si el aire estuviera saturado de desesperación. Decidí que tenía que hablar. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que esperaba. No hubo respuesta inmediata, pero el temblor del ascensor se detuvo por un momento, como si la entidad desconocida estuviera considerando mi pregunta. Entonces, la voz volvió a susurrar: soy yo. No puedo salir. Ayúdame,
por favor. La angustia en sus palabras resonó en mi interior, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era la voz de mi antiguo compañero, el que había desaparecido. El terror y la confusión se apoderaron de mí, y la incredulidad me hizo dudar de mis sentidos. ¿Era posible que su espíritu estuviera atrapado en este ascensor? ¿O era solo una alucinación provocada por el miedo? El silencio se extendió de nuevo, y el parpadeo de las luces se volvió más errático. Miré nuevamente el panel de control, presionando repetidamente el botón del piso de abajo, pero sin éxito. En cambio, algo dentro de mí me decía que debía ayudarlo, que tal vez, si lograba liberarlo, también podría liberarme a mí mismo. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mis pensamientos. La voz respondió, esta vez más débil, recuérdame. Recuerda lo que pasó. No estoy en paz. Un torrente de recuerdos inundó mi mente, risas, conversaciones, el día que había desaparecido. Habíamos estado trabajando en un proyecto juntos, y de repente, había dejado de venir. La última vez que lo vi, estaba hablando sobre el ascensor, sobre cómo a veces sentía que había algo extraño en él. La revelación me golpeó como una ola. El ascensor había sido testigo de su sufrimiento, y quizás, de su final. Debía desentrañar el misterio que lo mantenía atrapado. Mi mente seguía procesando lo que la voz me había dicho, recuérdame. Algo dentro de mí se resistía a creer lo que estaba sucediendo, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía la sensación de que había algo oculto en el pasado de mi compañero que yo no había comprendido en su momento. De repente, el ascensor se sacudió una vez más, esta vez con más fuerza. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. El miedo me apretaba el pecho, y empecé a respirar con dificultad. Estaba atrapado en un espacio reducido, sin saber qué estaba ocurriendo ni cómo podía salir de allí. Fue en ese momento que los recuerdos comenzaron a aclararse. Había sido una noche similar a esta, y yo había sido uno de los últimos en abandonar la oficina. Mi compañero se había quedado atrás, diciendo que tenía cosas pendientes. Al día siguiente, simplemente no apareció. Nadie sabía nada. Pero yo había visto algo aquella noche. Recordé haber escuchado ruidos en el ascensor mientras esperaba a que bajara, pero no le di importancia. Ahora todo comenzaba a encajar. Él había mencionado algo sobre extrañas sensaciones en el ascensor, que a veces lo sentía moverse sin razón. Me había reído, pensando que solo estaba cansado. Pero ahora, atrapado en este mismo ascensor, entendía su miedo. La oscuridad me envolvía por completo, y en ese vacío, escuché su voz nuevamente, pero esta vez no era un susurro. «Está aquí», dijo, su tono lleno de terror. «No puedes escapar». Mi cuerpo se congeló al escuchar esas palabras. ¿A qué se refería? ¿Qué estaba aquí? El temblor del ascensor aumentó, y de repente sentí una presencia a mi lado, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observando cada uno de mis movimientos. El aire se volvió helado, y supe que la oscuridad no estaba vacía. Algo más estaba conmigo en ese ascensor. El pánico se apoderó de mí cuando la presencia se hizo más palpable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si un aliento gélido rozara mi piel. La voz de mi compañero seguía resonando en mi mente, y cada palabra parecía intensificar la angustia que me rodeaba. «No puedes escapar». Su advertencia se convirtió en un mantra en mi cabeza, mientras la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. A medida que el ascensor temblaba, mis instintos de supervivencia se activaron. Grité, «¿Quién está ahí? Muéstrate». Mi voz sonaba débil en el vasto vacío, pero no podía quedarme callado. Necesitaba confrontar lo que sea que estuviera en este espacio confinado conmigo. Sin embargo, la respuesta fue solo silencio, seguido de un susurro casi inaudible que parecía venir de todas partes a la vez. «Te advertí», resonó la voz de mi compañero, llena de desesperación. «No lo hagas. No lo provoques». La confusión se apoderó de mí. ¿Qué estaba tratando de decirme?
Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el ascensor se sacudió nuevamente, y esta vez, las luces parpadearon antes de apagarse por completo. El miedo se convirtió en terror absoluto. Sin luz, sin sonido, solo la sensación de que estaba siendo observado por algo que no podía ver. El aire se volvió espeso, y cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental. En mi mente, me repetí que debía mantener la calma, que debía encontrar una manera de salir. De repente, el ascensor comenzó a moverse de nuevo, pero no hacia abajo. En su lugar, comenzó a ascender, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. A medida que subía, la voz de mi compañero se hizo más intensa, llena de urgencia: no mires atrás. No mires atrás. Instintivamente, me volví para mirar, y lo vi. Una sombra oscura se cernía en la esquina del ascensor, una figura que se retorcía y giraba como si estuviera hecha de humo. Sus ojos brillaban con una luz anaranjada, y la oscuridad que la rodeaba parecía absorber toda la luz del lugar. Fue en ese momento que comprendí. Esta entidad no era solo un espectro, era la manifestación del miedo y la tristeza de mi compañero, atrapado aquí por algo que había sucedido. La desesperación y el deseo de ser recordado lo habían mantenido cautivo. Pero también era la razón por la que yo estaba aquí, y si no actuaba rápido, podría terminar siendo el siguiente. La figura oscura se acercó lentamente, y su presencia parecía absorber toda esperanza y luz a su alrededor. Sentí que el terror se apoderaba de mí, paralizándome. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior me gritaba que debía actuar. No podía permitir que el miedo me controlara. Tenía que ayudar a mi compañero a liberarse de esta prisión de sombras. Recordé las historias que había escuchado sobre espíritus atrapados, como su sufrimiento se alimentaba de la angustia y el dolor. La clave para su liberación era recordar y aceptar lo que había ocurrido. No estás solo, grité, con toda la fuerza que pude reunir. Recuerda quién eres. Recuerda tu vida. Tú no deberías estar aquí. La sombra se detuvo por un instante, y los ojos anaranjados parecieron vacilar. La voz de mi compañero resonó nuevamente en mi mente: no puedo salir. No puedo olvidarlo. La desesperación en su tono me hizo reflexionar. Su sufrimiento era la clave. Tenía que ayudarlo a enfrentar lo que había sucedido. Con cada palabra, intenté conectar con su humanidad. Te recuerdo. Todos te recordamos. La última vez que te vi, estabas hablando de tus sueños, de tus aspiraciones. Eras una luz para todos nosotros. No dejes que el miedo te consuma. La figura pareció vacilar, como si luchara entre dos realidades, la de su sufrimiento y la de su existencia. Entonces, el ascensor se sacudió una vez más, y la oscuridad pareció cobrar vida. La entidad se retorcía, luchando contra mis palabras. Tienes que dejarlo ir. Tu dolor no es tu identidad, grité. Con cada palabra, sentí que la conexión entre nosotros se fortalecía. Sabía que, si podía ayudarlo a recordar su esencia, podría liberarlo. A medida que hablaba, las sombras comenzaron a desvanecerse. La figura se tornó más definida, y vi la cara de mi compañero, llena de angustia, pero también de esperanza. La luz del ascensor empezó a parpadear, reflejando el conflicto interno de la entidad. Deja que la luz entre, grité. Es lo que te hará libre. Finalmente, vi cómo la sombra comenzaba a desvanecerse. La figura de mi compañero se tornaba más clara, y su rostro mostraba gratitud. Pero, de repente, la sombra se intensificó y un grito agudo resonó, como si luchara por mantenerse. La sombra oscura parecía enfurecerse ante mi intento de liberación. El grito resonó en el ascensor, reverberando en las paredes metálicas y llenando el aire con un terror palpable. Sentí como la presión aumentaba, como si la misma esencia de la oscuridad intentara devorarme. Pero sabía que no podía darme por vencido ahora. La vida de mi compañero estaba en juego, y era mi responsabilidad ayudarlo a salir de esta pesadilla. No te rindas, grité, enfrentando la oscuridad con toda mi fuerza. La figura de mi compañero,
ahora más visible, se debatía entre la sombra y la luz. Sus ojos reflejaban la lucha interna, un deseo ardiente de ser liberado, pero también un miedo abrumador a lo que eso significaría. «Confía en mí», le grité. «No estás solo. Nunca lo estuviste». A medida que hablaba, noté que la sombra comenzaba a desvanecerse lentamente, como si mis palabras fueran un faro de esperanza. Sin embargo, la sombra, llena de ira, lanzó un ataque violento, y el ascensor se sacudió con fuerza, como si estuviera en medio de una tormenta. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor, y el pánico amenazaba con consumirlo todo. Pero no podía darme por vencido. Debía concentrarme en la conexión que había establecido con mi compañero. Recuerda quién eres. Recuerda tu vida. La luz está contigo, grité, sintiendo como la energía en el espacio comenzaba a cambiar. De repente, la figura de mi compañero, más fuerte y más clara, extendió su mano hacia mí. Vi un destello de luz en su palma, una luz que parecía reflejar la esperanza y la vida que había dejado atrás. Fue entonces cuando comprendí que esa luz era la clave para su liberación. «Tómala», le grité. «Deja que te guíe». La sombra gritó nuevamente, pero esta vez su grito sonó menos seguro, más desesperado. Vi cómo la luz comenzaba a envolver a mi compañero, fusionándose con él. La figura oscura retrocedía, luchando por mantener el control, pero la luz seguía creciendo, empujando la oscuridad hacia las esquinas del ascensor. El ascensor temblaba, pero me aferré a la esperanza. «Sigue. No mires atrás», exclamé. La luz se intensificó, iluminando cada rincón del espacio. En un último intento, la sombra lanzó un ataque violento, pero mi compañero, fortalecido por la luz, gritó, «No más», y la luz estalló en una explosión brillante. La explosión de luz fue deslumbrante, llenando el ascensor con una energía cálida y reconfortante. El brillo era tan intenso que momentáneamente me sentí ciego, pero en mi interior sabía que algo maravilloso estaba sucediendo. La figura oscura, que había atormentado a mi compañero y a mí, comenzó a disolverse, como si fuera un vapor ante el sol. «Eres libre», grité, mientras la luz continuaba creciendo, envolviendo todo a su alrededor. La sombra se retorcía, pero ya no tenía poder. A medida que la luz avanzaba, sentí que la tensión en el ambiente se desvanecía, y una paz abrumadora llenaba el espacio. Finalmente, vi cómo la sombra se desvanecía por completo, llevándose consigo el sufrimiento de mi compañero. La figura de mi amigo se hizo más clara, y en sus ojos vi la gratitud y el alivio. «Lo lograste», murmuró, su voz llena de emoción. «Nunca pensé que podría salir de esto». Las puertas del ascensor se abrieron lentamente, revelando la luz del pasillo, un resplandor cálido que prometía un nuevo comienzo. Con un último vistazo a lo que había quedado atrás, salí del ascensor, junto a mi compañero, ahora libre de su carga. La atmósfera en el edificio había cambiado, el aire se sentía más ligero, como si una nube oscura hubiera sido levantada. La conexión que había formado con mi amigo me había dado la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido. Había aprendido que, a veces, el miedo puede ser nuestra mayor prisión, pero también puede ser superado con amor y apoyo. «¿Qué haremos ahora?», pregunté, sintiendo un nuevo sentido de propósito. Mi compañero sonrió, su rostro iluminado por la luz que lo rodeaba. «Comenzaremos de nuevo», respondió. «Es hora de vivir». Mientras caminábamos juntos hacia la salida, sentí que una nueva vida se abría ante nosotros. Había enfrentado la oscuridad y había encontrado la luz. Ahora era el momento de vivir con esa luz, de compartirla con el mundo. Al salir del edificio, el aire fresco de la noche nos envolvió, y la brisa suave parecía limpiar las últimas huellas de nuestro pasado tormentoso. Miré a mi alrededor, observando las luces de la ciudad brillar con una intensidad renovada. Cada destello era un recordatorio de que la vida continuaba, llena de posibilidades y nuevas oportunidades. Mi compañero y yo nos sentamos en un banco del parque cercano. Era un lugar que solíamos visitar juntos antes de que todo esto comenzara. La paz del lugar contrastaba con la tormenta que habíamos atravesado. «No puedo creer que haya pasado»,
dije, reflexionando sobre lo que habíamos vivido. Pensé que nunca saldría de ese lugar. Y yo también, respondió, su voz firme. Pero ahora sé que somos más fuertes de lo que pensamos. Aprendí que debemos enfrentar nuestro pasado y dejarlo ir. Su mirada se perdió en el horizonte, como si estuviera buscando su futuro. Hay tanto por vivir. Tanto por explorar. Tomé un respiro profundo, sintiendo que una nueva energía vibrante llenaba mis pulmones. Deberíamos compartir nuestra historia, propuse. Tal vez podamos ayudar a otros que estén atrapados en su propio sufrimiento. La idea lo entusiasmó. Sí, quizás nuestra experiencia pueda inspirar a alguien más a encontrar su luz. Ambos nos levantamos, y al caminar hacia la salida del parque, me sentí más ligero que nunca. La oscuridad que había estado presente en nuestra vida había sido reemplazada por un renovado sentido de esperanza y propósito. Estamos listos para vivir de nuevo, dije, sintiendo que habíamos superado algo profundo y transformador. Al final, había aprendido que enfrentar nuestros miedos es el primer paso hacia la libertad. Y en esa libertad, encontramos la fuerza para brillar más intensamente que nunca.